Bueno, buenas noches. Disculpen el retraso, un poquito apurados. Algunas cosas se nos han presentado, por bueno, gracias a Dios, aquí estamos nuevamente reunidos para aprender de la palabra del Señor y poder en esta noche hablar un poco de lo que la Biblia nos habla en cuanto a qué hacer cuando las personas están en contra nuestro, cuando se juntan en contra de nosotros. Y la palabra de Dios tiene algo para enseñarnos en el capítulo 63 de Salmos. Así es que yo les pido que por favor vayan un momento al Salmo en el capítulo 64 en sus Biblias, y vamos a ver lo que la Biblia nos dice en cuanto a esta enseñanza. El pasaje de hoy día tiene como título El justo confía en Dios, y ese es el tema de hoy día. Confiar en Dios, confiar en lo que Él hace por nosotros, en cómo Él trabaja en favor nuestro. A veces es un poco complicado ver a Dios obrando alrededor nuestro. A veces nos es difícil, sobre todo cuando vemos la maldad de la gente, cuando vemos que muchos de los que están alrededor nuestro quieren hacernos daños, nos buscan herir, nos buscan afectar nuestras vidas. ¿Y cómo poder responder ante eso? La palabra de Dios nos muestra, como vamos a ver en el pasaje de día, de que puede haber gente que se levante, y siempre va a haber gente que se levante en contra nuestra. ¿Por qué podemos hacer? Y en el Salmo 64, en el versículo 1, comienza diciendo: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para satear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetan y no temen, obstinados en su juicio designio. Tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta en el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como en su corazón es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos, y se alegrarán el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Ayúdame orando, por favor. Amado Señor, en este momento quiero darte las gracias, Padre, por tu bondad. Gracias por tu misericordia y lo que tú haces en nuestras vidas. Padre, en medio de las dificultades, no solamente técnicas, sino a veces en las dificultades de un clima que nos afecta, nos separan, Señor, y las condiciones también de una pandemia que nos ha apartado. A veces, Señor, nos es complicado juntarnos como iglesia y adorarte todos juntos. Por gracias a través de la tecnología, de alguna manera, tú siempre nos has permitido y nos has dado esta oportunidad para reunirnos. En donde estemos, Señor, en cada lugar, en cada momento, que siempre recordemos que tú eres nuestro Dios, que estás a nuestro lado. Y ahora más que nunca, en el que las dificultades, Señor, no nos permiten reunirnos, Señor, en el edificio al cual nosotros llamamos iglesia, porque sabemos que es el lugar de reunión. Ya que no nos podemos reunir, por lo menos, Señor, a través de este tiempo de estudio, que seas tú obrando en nuestras vidas. Necesitamos de ti, Padre. Ayúdanos a mantenernos enfocados en que nuestra vida, lejos de ti, no tiene propósito. Ayúdanos como iglesia a seguir adelante en medio de las dificultades. Ayúdame a mí, Señor, como hijo tuyo, en primer lugar, a dejar todo atrás y siempre mirar el deseo de buscarte y agradarte en todo lo que hacemos. Que mi vida, Señor, sea grata ante tus ojos. Y ayúdame a través de tu palabra a comprender lo que ella dice. Ayúdanos a todos a entender tu mensaje. Padre, sin tu misericordia, somos dignos de tu favor. Te rogamos tu bendición en este tiempo. Gracias por escucharnos. Esperamos en tu misericordia y desde ya te damos gracias por tu palabra,
porque ella nos transforma, nos enseña, nos corrige. Pido tu ayuda, tu bendición en el momento que vamos a aprender, en este instante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Les voy a hacer alguna pregunta a ustedes. ¿Alguna vez alguien se ha puesto de acuerdo en secreto para hacerle daño? ¿Alguna conspiración? Muchas veces nosotros hemos pasado por momentos difíciles. Como seres humanos enfrentamos las dificultades que la vida nos da. Y a veces tenemos problemas de salud, problemas financieros, problemas políticos. Pero cuando los problemas se dan de parte de alguien que no esperamos, y mucho más cuando esa persona que nos hace daño es alguien muy cercano a nosotros, ¿cómo respondemos? ¿Cómo podemos actuar? Las conspiraciones generalmente no llegan a ser conocidas por las víctimas hasta en el momento en el que se da el daño. Y a veces tarda tiempo en saber quién ha querido hacernos daño, pero el daño llega a nuestras vidas y nos afecta. A veces la conspiración puede ser de la persona más cercana, y es ahí donde la hipocresía y también el engaño de a quienes creemos son nuestros amigos o nuestros conocidos nos va a afectar más, no solamente por el daño que nos hacen, sino también por la manera como ellos obran detrás nuestro, y nosotros brindándoles confianza, brindándoles cariño, y ellos nos hacen daño. Es triste, es difícil ver que eso suceda, pero puede ocurrir. ¿Y cómo respondemos? En el pasaje que estamos viendo, en este capítulo 64 de Salmos, vemos a David que en ese momento está clamando porque habían algunos que estaban levantándose en contra de él. Y todos los pasajes hablan sobre eso, ¿no? David en muchos de sus años que él pasó antes de ser rey, y aún inclusive después de que fue rey, siempre encontró el deseo de algún enemigo suyo que se levantaba con toda maldad con el propósito de hacerle daño. Y a veces algunas de esas personas eran los más queridos, los más cercanos. Y es ahí donde nosotros vemos de que David, como dice en el versículo 1, levanta una queja y dice: escucho, Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Muchas veces el consejo secreto o esta maquinación, esa conspiración llega a nuestras vidas. Y espero que usted no haya sufrido de eso, pero es triste. Es como decimos en el término común, es como una puñalada por la espalda. Y en ese instante, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros levantarnos? Algo que veo y me encanta de David es que él, antes de tomar acciones directas, lo primero que hace es buscar a Dios. Ahora, esa no es nuestra respuesta común. Si usted se ha dado cuenta, cuando alguien viene y nos hace daño por la espalda, cuando alguien nos ha engañado, cuando alguien nos ha afectado, lo primero que nosotros hacemos es ir y responder y solicitar que esa persona responda inmediatamente. Buscamos justicia, buscamos que se restituya el perjuicio que nos han hecho. Pero en el pasaje que vemos hoy día, vemos a David que trae todo su dolor, todas sus angustias, toda su queja, no ante un juez en la tierra, no a buscar él mismo justicia, sino ante el Dios soberano, el justo juez, eterno Dios. Ahí le presenta ante él su queja. La pregunta es: ¿usted cómo responde cuando alguien le hace daño? Lo primero que nos pasa, y le digo muy sinceramente, lo primero que nos pasa es: ¿cómo puede ser posible que este o aquella o aquel se haya levantado en contra mío? ¿Cómo puede ser posible que esa persona quiera hacerme daño? Ya voy a ver quién soy yo, ya voy a hacerle pagar. ¿No es cierto? Muchos de nosotros lo primero que hacemos es eso, actuar directamente. Ni siquiera damos tiempo al pensar, al reflexionar, al calmarnos. Actuamos, escuche bien, actuamos en el calor de nuestra ira. Y como nos dice la Biblia en Santiago, en la justicia del hombre
en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. En otras palabras, muchas veces nuestra ira, afectada por nuestra pecaminosidad, nos lleva a nosotros a actuar inapropiadamente. Deberíamos, antes de hacer algo, detenernos. Y saben, a veces eso puede venir de nuestros seres más queridos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros esposos, de algún familiar muy cercano, a veces del amigo más íntimo, y a veces no nos damos ni cuenta de todo lo que están maquinando. Así es que tenemos que tener eso presente. Puede suceder. Lamentablemente, recuerde, somos humanos pecadores. Todos nosotros. Está nuestro corazón afectado por la maldad, por la envidia, por el rencor, por el egoísmo, por la perversidad. A veces ni siquiera medimos las consecuencias de nuestros propios actos y pisoteamos el derecho de nuestros seres más amados a causa de nuestra maldad. Así es de que eso puede ser que yo lo provoque o puede ser que alguien lo provoque. Entonces debemos recordar esta realidad. Espero de que nunca olvidemos de que todos fallamos. Así es de que antes de que usted vaya a actuar, porque obviamente ante el dolor, ante la injusticia, lo primero que se levanta es la ira, esta sed de justicia, este deseo de buscar la restitución, se levanta y provoca ira en nosotros, pero esa ira puede llevarnos a actuar peor de lo que deberíamos hacer. Entonces, primero cálmese. Y David nos da un paso aquí muy importante. Levántese en oración y busque a Dios. Y dígale, Señor, mira lo que están haciendo en contra mía. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. En la Biblia vemos un pasaje que me gusta mucho. Y este se encuentra en Daniel, en el capítulo 6. Daniel, como sabemos, era un hombre fiel al Señor, era un hombre que estaba comprometido con Dios y siempre anhelaba agradarle en todo. Dios, por ver el corazón de Daniel, que desde su juventud se comprometió a hacer lo que es bueno ante los ojos de Dios, siempre anhelaba agradarle. Dios siempre estaba prosperándolo. Dios siempre estaba cuidando, siempre estaba haciendo de que todo lo que Daniel hacía le vaya bien. Y por eso es que ganaba el favor de los reyes, porque recordemos que Daniel vivía en Babilonia, en un país completamente inicuo, un país en el que el pecado existía por todo lado, porque era un país pagano, no era Israel. Pero Daniel vivía ahí, en medio de esa sociedad pagana, en medio de tanta maldad, siendo luz en medio de todo. Y por ser creyente, por ser fiel al Señor, los enemigos no sabían cómo poder detener la manera como Dios prosperaba su vida. Así es de que ellos conspiraron en un plan. Su plan era ir y promover al rey, que él proclame un decreto. Y el decreto era de que nadie durante 30 días podía adorar a otro Dios, sino solamente postrarse y arrodillarse ante el rey de Babilonia. En este caso era Darío. Ahora, Darío no sabía lo que estaba pasando. Él era realmente inocente en el hecho de que él desconocía que detrás de estos enemigos de Daniel había el propósito de hacerle caer al rey Darío en un plan que ellos habían creado para buscar que Daniel cayera, porque él no iba a cumplir esto, y de esa manera mandarlo al foso de los leones. Los enemigos de Daniel sabían de que Daniel 3 veces al día se postraba, abría la ventana de su cuarto, se postraba mirando a Jerusalén y 3 veces al día se inclinaba a adorar a Dios y a orar. Daniel era muy fiel en esto. Y una cosa de las que a veces nosotros debemos aprender mucho, cómo este hombre 3 veces al día, piense por un momento, separaba parte de su tiempo para ir a un lugar específico y ahí orar. Y eso es lo que hacía constantemente. Entonces lo único que vieron los enemigos de Daniel era esto.
vamos a buscar una ley en la que se prohíba que Daniel haga lo que él está haciendo. Y como sabían de que Daniel no iba a dejar de hacerlo, entonces le castigarían. Y lograron su cometido, fueron al rey, el rey aprobó este decreto y él pensaba que estaban haciendo bien. Inmediatamente estos conspiradores fueron a buscar al rey y estando en la presencia del rey, lo que hicieron fue en ese momento tomar al rey y decirle, mira, aquí está este. Y obviamente con el corazón quebrantado, Darío, sin saber que detrás del plan que ellos habían hecho estaba la maldad, tenía que aceptar la ley que él mismo había firmado. Y es enviado Daniel al foso de los leones. Ahora, para lamento de estos enemigos de Daniel, ellos no sabían que Daniel estaba con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios soberano y todopoderoso. Él cerró las fauces de los leones para que Daniel estuviera acompañado como que estuviera de gatitos que él conocía. Y él pasó toda la noche sin haber sido rasguñado. Al otro día el rey se levanta y mira, y fue a llamar al foso de los leones y dice, Daniel, ¿estás ahí? Y obviamente sabemos la historia. Daniel responde, Daniel sale de ahí y más bien los enemigos son lanzados al foso de los leones y destruidos. La conspiración puede darse. Por ejemplo, vemos en Caín y Abel. En este caso era el hermano quien molesto por el hecho de que Abel había recibido un reconocimiento por parte de Dios, porque él sí había traído una ofrenda grata a Dios. Se molesta, se levanta con ira y busca el momento para asesinar a su propio hermano. Así que las conspiraciones pueden venir. No se sorprenda cuando lleguen. A veces llegarán a las personas más inesperadas. La pregunta que debe hacerse más bien desde ahora es, ¿cómo va a responder ante ello? Eso es muy importante. Mira lo que nos dice el versículo 1. Y vamos a leer rápidamente para poder comprender cómo en este caso David enfrentaba eso. Escucho, Dios, la voz de mi queja. Él ora y le dice, guarda mi vida del temor del enemigo. Lo primero que le pide es protección. Y él le dice, escóndeme del consejo secreto de los malignos. Él sabía de que detrás de todo esto había una idea maligna en contra de él, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Muchas de las cosas que van a hacernos daño van a ser de lo que nos hablen mal de nosotros. No necesariamente tienen que ser hechos físicos. Muchas veces eso viene de la manera como las otras personas hablan mal de nosotros, pensando que están haciendo bien. Van y riegan, lamentablemente, con mentiras el mal testimonio de alguien. Y eso suele suceder, lamentablemente. Lanzan cual saeta suya palabra amarga. Ahora estas mentiras, como vemos aquí en el versículo, sale de un corazón amargado. Muchas de las personas que nos hacen daño o que buscan hacernos daños es porque ellos tienen amargura. Hay algo en su corazón que los tiene sin estar contentos. Hay algo que está afectándole su vida. Y eso debemos recordar. Las personas, lamentablemente, cuando tienen envidia, buscan la manera en secreto de hacer daño a alguien. Así es de que mucho de lo que nos hacen es porque envidian algo. Y lo vemos en Daniel, lo vemos en Caín y Abel. Era la envidia lo que les mataba a ellos. Y dice el versículo que continúa, para asatear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su único designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los da de ver? Ellos en su mente piensan que nadie les va a descubrir lo que está pasando, que nadie se va a dar cuenta de la maldad hasta cuando ellos puedan ponernos el lazo y hacernos daño. Pero ¿sabe qué? Recuerda algo muy importante. Aunque nadie más se entere, en el cielo hay alguien que está viendo todo. Eso es muy importante recordar. Y por eso dicen, ¿quién los da de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta.
y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como en su corazón, es profundo. Recuerda algo muy importante. El pensamiento, las acciones, las palabras nacen del corazón de la persona. Y como nos dice Jesucristo en el Nuevo Testamento, del corazón del hombre salen todas las maldades, los rencores, las iras, los odios. Así es que recordemos, es en la maldad del corazón del hombre, en el pecado mismo de donde nace este deseo. Y es por eso de que a una persona más cercana a nosotros puede hacernos daño, porque en su corazón hay maldad, aunque ellos no se den cuenta. Pero, ¿qué es lo que dice ahí? Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Hay algo que nunca debemos olvidar. Dios está mirando las acciones de todas las personas que hacen bien y de las que hacen mal. A él no se le escapa a nadie. Todas las acciones ante los ojos de Dios están siempre conocidas. Lo mismo pasó con Daniel, lo hemos visto con Caín, que aun después de que le mató, él negaba esto, se hacía el desentendido. Y Dios, tratando de ver si es que en el corazón de Caín había el deseo de arrepentimiento, le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y él, en su descaro, dice: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Vemos cómo el corazón puede ser tan perverso. Así es de que no dude de que en algún momento puede suceder que a alguien le hagan daño. La pregunta que debemos hacernos es no cómo ni cuándo, sino qué voy a hacer yo cuando voy a responder ante ese hecho. Tenga mucho cuidado de no responder injustamente. Tenga mucho cuidado de no buscar usted mismo la venganza. Tenga mucho cuidado de tomar acciones. Antes de nada, vaya a Dios en oración. Presente su queja, como dice aquí el Salmo. Entréguele su problema a Dios y déjele que Él se encargue. Si Dios le guía a hacer algo, que sea Dios, pero no sea su corazón, que tal vez llena de odio, de dolor, de ira, le lleve a cometer algo que después se va a arrepentir. Así es de que David nos deja una gran lección. ¿Qué hacer cuando alguien nos quiere hacer daño? ¿Qué hacer cuando alguien se confabula y nos busca hacernos daño? No tome acción usted. Busque a Dios y pida ayuda. Él le ayudará en esto. Que Dios les bendiga.